Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. El año de la Revolución, que produjo la productora de programas del Principado hace ahora unos 20 años, que emitirá próximamente la RTPA y que ahora esta noche podéis ver aquí a modo de premier. Y para presentarlo nos acompaña el director de la RTPA, Francisco Orejas, que además fue el director y guionista del documental. Así que, bueno, te quiero preguntar, no cómo surgió, porque es evidente que surgió por el 70 aniversario de la Revolución, pero sí cómo se planteó el trabajo. ¿Cómo se planteó el trabajo? Sí. ¿De qué manera se puede desarrollar? Vamos a ver, esto tiene que ver, bueno, buenas noches, voy a ser breve. Esto tiene una pequeña larga historia. Yo personalmente en el 84 ya hicimos, cuando coincidió con el cincuentenario en Mieres, yo soy de Mieres, organizamos, yo creo que fueron los primeros actos conmemorativos o de recuerdo, de análisis de lo que había sido la última revolución obrera que hubo en la historia del mundo, no de Asturias ni de España. Con dificultades, bueno, con apoyo del Ayuntamiento de Mieres en aquel momento, con apoyo de la Fundación José Barreiro, y en aquel momento, que habían transcurrido 50 años, todavía pudimos contar con un plantel, aparte de historiadores. Tampoco ha generado tanta documentación o tantos textos la Revolución de Octubre como la Guerra Civil, que hay miles de libros sobre la Guerra Civil, sobre la Revolución de Octubre. No es que se cuente con los dedos de la mano, pero es un porcentaje mucho menor. Consideramos que era importante. En aquel momento, en el 84, tuvimos la expresión oral de algunos de quienes habían participado en los sucesos de octubre, en la Revolución, que, como sabéis, fue una huelga general en el caso del conjunto de España, pero fue una auténtica revolución social, revolución obrera, que acabó fracasando, pero eso no le resta importancia. En el 2004, cuando tuve ocasión, lo que nos planteamos fue intentar recuperar eso, y desde la oralidad todavía conseguimos el testimonio de gentes, ya lo verán quienes vean el documental dura 59 minutos, una hora, participan una veintena de personas que algunos son participantes directos en la Revolución, en otros casos son testigos, en algunos casos gente joven, algunos muy conocidos, es decir, escritores como Carlos Bousoño o Ángel González o Dolores Medio, que lo vivieron como niños o como jóvenes en Oviedo. Testigos, digamos, desde otra perspectiva, como el general Sabino Fernández Campos, testigos como Santiago Carrillo, que no estaba en Asturias, pero era asturiano y gijonés, y formaba parte del comité que preparó la huelga, la insurrección fallida finalmente en el conjunto de España, y historiadores de la escasa plantel de historiadores que se plantearon el asunto. Uno de ellos, el ya fallecido catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, David Ruiz; Paco Ignacio Taibo, que ha publicado un texto fundamental o unos volúmenes fundamentales sobre la Revolución del 34, Ceferino Álvarez, otro historiador, y lo que tratamos es decir, como quienes lo vean, verán que la narración en off, es decir, el texto que corresponde a la guionización, es el menor, y sobre todo lo que van a ver ustedes son testimonios desde distintos puntos de vista, desde distintas ópticas, de lo que supusieron aquellos sucesos de octubre de 1934. Son, a mi modo de ver, las dos grandes virtudes del documental. De un lado, el mostrar hoy testimonios imposibles ya de recabar, porque la gente que los podía dar ha desaparecido, y son testimonios, en casi todos los casos, de primerísima mano, de gente que estaba allí en aquel momento. Y, en segundo lugar, buscar una perspectiva múltiple, que no se quede solo ni en la visión de los revolucionarios ni en la de quienes se oponían, sino que procure
no buscar un término medio, pero sí reflejar cómo se vivía eso desde las distintas ópticas. En efecto, no se trata de buscar equidistancias ni de hacer análisis fríos, sino de mostrar todas las perspectivas, todos los ángulos, todos los puntos de vista. Evidentemente, la posición de Santiago Carrillo y la de Sabino Fernández Campos son absolutamente disímiles, contrapuestas, pero ambas tienen un sentido y tiene interés conocer cuál fue su perspectiva de los hechos. Hablaban antes en la mesa redonda de la creciente producción fílmica, artística en torno al 34. Tú como productor, como experto en el sector audiovisual, ¿percibes que hay un interés o que ha habido un interés en esas últimas décadas por esta revolución que durante mucho tiempo estuvo silenciada y que apenas se mencionaba siquiera? Sí, ya he dicho antes que sobre octubre del 34 hay menos bibliografía y menos material documental en general que sobre sucesos posteriores como la Guerra Civil. Ha habido también mucha tergiversación por parte de historiógrafos que no se pueden definir acaso como tales, que lo consideran un elemento previo a la Guerra Civil y un coadyuvante, condicionante, determinante, etc. Yo creo que no es así. Sigue teniendo interés, y yo creo que sigue teniendo interés porque es un fenómeno, vuelvo a insistir, es la última revolución obrera que ha habido en la historia, es decir, hubo la Comuna de París, o la Revolución Francesa, que no es una revolución obrera, fue una revolución burguesa, hubo revoluciones sociales y obreras en la Europa convulsa de los siglos XIX y XX, pero la última gran revolución fue la revolución que se vivió entre el 5 y el 15 de octubre en el lugar en el que estábamos y en el territorio, en las cuencas mineras fundamentalmente, y yo creo que el interés no ha decaído y sobre todo probablemente estemos pensando por qué no nos hemos fijado en esos acontecimientos y por qué no los hemos analizado con mayor intensidad en un momento determinado. Yo creo que paradójicamente cuando existían testimonios de primera mano, y algunos los van a ver, he olvidado también, por ejemplo, aparece Juan Ambou, que era un militante del Partido Comunista, que luego estuvo en el Consejo Interprovincial de Asturias y León en la Guerra Civil, que era el líder del Soviet de Largañosa. Es decir, de pronto hay cosas sorprendentes que dices constituyen, porque ellos sí se consideraban, en contra de lo que dice la historiografía derechista, en la Guerra Civil el ejército republicano era un ejército republicano nacional, no era el ejército rojo del que nos han hablado después. Los obreros de octubre del 34 sí se consideraban un ejército rojo y sí seguían, digamos, las enseñanzas. Hay que ver el contexto de la época. Acaba de llegar Mussolini al poder, acaba de llegar Hitler al poder, acaba de llegar Dollfuss en Alemania. En España había un gobierno de derechas en el que iba a entrar lo que hoy llamaríamos la extrema derecha, es decir, la Confederación Española de Derechas Autónomas, y era un contexto que hay que comprender para saber qué es lo que ocurrió, ¿no? y que aquellas gentes pretendían con Marx y con Rimbaud cambiar la vida y cambiar la historia. Yo creo que sigue teniendo interés y sigue teniendo ser necesario objeto de análisis, y lamentablemente lo que no tenemos ya son testimonios de primera mano. Ahora, apelando para terminar a tu conciencia autoral, digamos, 20 años después, ¿qué impresión te produce este documental? Bueno, yo he vuelto a ver el documental estos días para recordar, y creo honestamente, y ustedes verán si me dan la razón o no, que sigue siendo un testimonio interesante. Es decir, que no se trata de la opinión de un historiador, de un ensayista, de un analista, etcétera, sino de testimonios muy distintos desde diversas ópticas de lo que ocurrió en aquel momento, y como todo testimonio amplio y variado, es un testimonio enriquecedor, y yo creo que el conjunto, la polifonía que dan las voces que van a ver, nos da un retrato de aquellos años, de aquella época y de lo que allí ocurrió. Pues lo podéis comprobar ahora mismo con vuestros propios ojos, porque vamos a dar paso al documental 1934, el año de la revolución, de la productora de programas del Principado de Asturias. Francisco, muchas gracias y disfruta del documental. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel.
Coca-Cola, Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. el Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.